Esta presentación corresponde a estabilizados suelo-cemento. Bien, repasemos. Los estabilizados son mezclas de suelos y agentes materiales que combinados adecuadamente dosificados, mezclados, humectados y compactados y curados permiten obtener un nuevo material de características distintas superiores a las del material original. Entonces vamos a modificar materiales y suelos que tienen características que no son las que los transforman en aptos para el uso vial y los vamos a transformar en aptos para usar en capas de superestructura y subestructura de pavimentos. Vamos a incrementar los esfuerzos cortantes en general de acuerdo a la cantidad de agente estabilizador que coloquemos en la mezcla. Y queremos que esa modificación o estabilidad sea permanente a lo largo del tiempo. Una de las cuestiones que vamos a trabajar y que vamos a valorar es la disminución de la susceptibilidad al agua y a los cambios volumétricos que se producen cuando se incorpora humedad al suelo y que producen hinchamientos o retracciones. También tiene ventajas económicas y ambientales el usar los suelos de la traza, que reduce mucho el transporte y que por otro lado no hacemos excavaciones en lugares alejados o fuera de la traza. Si logramos ahorrar transporte de materiales, no solo estamos ahorrando dinero, sino que estamos ahorrando tiempo. Y eventualmente la ejecución de capas estabilizadas con su aumento de capacidad portante nos podría reducir espesores de las capas superiores del pavimento, de las capas de la superestructura, que son en general las más caras. Una de las formas de clasificar los estabilizados es en función de los resultados y cantidad de agente incorporado, que en general están asociados. O sea, el resultado es valorar si hubo aumento de resistencia, si hubo disminución de hinchamiento, un aumento de la estabilidad volumétrica, etc. Lo podemos agrupar en corrección, mejoramiento de suelos, que muchas veces los vamos a encontrar como modificación de suelos, y estabilizados de suelos en los que ya hay una calidad superior, hay un nuevo producto y al que le exigimos calidades muy superiores. Habíamos visto anteriormente que el tipo de estabilizaciones podría ser mecánica, física y en el caso del suelo cemento vamos a ver que se corresponde con una estabilización de tipo físico-química en la que se producen reacciones a nivel de superficie de las partículas de suelo. Como en todos los casos anteriores, el método práctico de estabilización de suelos va a involucrar uno, dos o más tipos de estabilización. Y en nuestro caso, como siempre, vamos a tener que recurrir a la denominada compactación especial, que es un tipo de estabilización que consiste en realizar operaciones de compactación con una humedad determinada sobre el material que hemos estabilizado. Y bueno, y vamos a ver suelo cemento. La compactación especial está asociada a los avances y estudios de Proctor, que estableció que para cada tipo de suelo y para una dada energía de compactación, el peso por unidad de volumen, la densidad que se obtiene, corresponde a una humedad óptima y que por debajo y por sobre esa humedad óptima las densidades van a ser menores. La estabilización con cemento entonces podría ser mejoramiento o modificación de cemento y estabilización o en general el denominado suelo cemento. Recordemos la estructura de nuestros caminos. De arriba hacia abajo tenemos la superficie de rodamiento, que puede ser una capa de concreto asfáltico o unas losas de hormigón, una o dos bases por debajo, subbases, la subrasante y el núcleo del terraplén, que son las distintas capas con las que armamos ese terraplén.
Tenemos este cuadro, una vez más, en el que podemos ver que en función de las características buscadas y del tipo de suelo, qué tipo de estabilización es la más conveniente y para cada tipo de capa, en este caso subbasantes, bases y subbases. Suelos SSEM corresponde a suelo cemento y SMOD-SEM corresponde a suelos modificados con cemento. Como ayuda inicial para identificar qué tipo de agente estabilizante incorporar a una mezcla o a un tipo de suelo, vemos aquí que en función del índice de plasticidad del suelo en ordenadas y el porcentaje que pasa el tamiz 200 en abscisa, tenemos representados los distintos suelos por un lado, de acuerdo a la clasificación del HRB, suelos que van desde el A1 hasta el A7, y tenemos establecido el límite de pasa tamiz 200, que en 35 nos marca el límite del comportamiento entre granular y suelos finos. Vemos que el cemento tiene un límite superior de trabajo cercano a un índice de plasticidad de 20, o sea que no vamos a poder trabajar con suelos con índice de plasticidad superiores a 20. En el caso de que lo tengamos necesidad de hacerlo, podemos tratar primero con cal ese suelo para bajar plasticidades y luego sí trabajarlo con cemento. Vemos que suelos con poco porcentaje de pasa tamiz 200 tampoco son empleados, o no es el ámbito ideal del cemento. Y vamos a ver que, si bien en este gráfico lo limita a los suelos granulares el empleo del suelo cemento, también podemos trabajar con modificación de suelos en suelos de este tipo, en general de suelos limosos tipo A4, etc. Bien, el suelo cemento entonces es una mezcla de suelos pulverizadas con una determinada cantidad de cemento y agua que, compactados a la máxima densidad y con la humedad óptima, nos permite obtener un material superior. Cuando el cemento se pone en contacto con el suelo y con el agua, se empieza a hidratar, se producen reacciones puzolánicas iguales a las del hormigón, y la mezcla fragua y se convierte en un material duro y durable. El cemento tiene silicatos y aluminatos, entre otros elementos, y es la hidratación de esos elementos los que produce uniones, genera uniones entre las partículas del suelo, y en función de la cantidad de cemento va a ser la cantidad y la calidad de las uniones, y por lo tanto la resistencia que se va a obtener será mayor. El cemento tiene mayor poder cementante, hidrolizante respecto a la cal. La cementación es más rápida y más fuerte. O sea, cuando se ponen en contacto el suelo, cemento y agua, el pH sube a valores cercanos a 12, o sea, un valor bien alcalino, y eso es lo que posibilita que se inicien las reacciones puzolánicas. Si no hay alcalinidad, no habrá reacciones. Por esa razón debemos evitar la presencia de materia orgánica muy ácida tanto en los suelos como en el agua. Para el suelo cemento puedo usar materiales finos o materiales granulares. Si son suelos plásticos, los puedo tratar previamente con cal para bajarle la plasticidad. Y las mezclas de suelo y cemento se pueden usar en bases y subbases, lo que serían los estabilizados, y en subrasante en general los suelos modificados con cemento. Una aplicación también a la incorporación de cemento a áridos tiene que ver con su empleo en el reciclado de pavimentos asfálticos envejecidos, a los cuales se les agrega una cantidad de cemento, se produce la pulverización de los mismos y se transforma en un material apto para su empleo como base de futuros pavimentos. Bien, vamos a establecer entonces la primera diferenciación entre los tipos de mezclas de suelo-cemento. Al suelo cemento vamos a denominarlo a lo que decíamos que era el estabilizado suelo cemento, y que es un material en el que se nota un apreciable crecimiento de la resistencia y que tiene propiedades que son valoradas a través de ensayos
de congelamiento y deshielo, en los que se somete a una probeta de suelo cemento a ciclos justamente de congelamiento y deshielo, y se ve qué cantidad de material se va desprendiendo, y en función de eso se establecen los requerimientos mínimos de cemento para cumplir con el ensayo. Los suelos cemento que cumplen con ese ensayo son los que vamos a denominar suelo cemento o estabilizado suelo cemento. Por otro lado, los suelos modificados con cemento son mezclas que tienen menos cemento, mejoran propiedades físicas y químicas, puede disminuir la plasticidad, va a aumentar la estabilidad volumétrica, va a tener un poco más de capacidad de soporte, va a ser un poco más impermeable, pero no va a cumplir con el ensayo y con los requisitos de congelamiento y deshielo que se les exige a los suelos de calidad superior estabilizados con cemento. En general lo vamos a usar para suelos limo-arcillosos A4, quizás algunas 6, para hacerlos aptos para subrasantes. ¿Qué propiedades tiene? Si lo compactamos, lo tenemos que compactar lo debemos compactar a máxima densidad y a la humedad óptima que obtuvimos del ensayo Proctor. Y es función directa la resistencia que se obtiene del grado de compactación. A modo de ejemplo, un descenso del 5% respecto de la densidad máxima obtenida en Proctor en los resultados de cancha pueden traducirse en una disminución del 25% de la resistencia mecánica en función de ensayos realizados. Las reacciones puzolánicas son las que permiten que se endurezca y que con esa densidad máxima que buscamos adquiera rigidez y de forma tal que no vuelva a sufrir compactación o descenso por compactación en la medida que circula el tránsito, y queremos por otro lado que tenga una estabilidad volumétrica, que no sufra variaciones volumétricas cuando es puesta en contacto con el agua. La magnitud de cada una de estas propiedades, o sea, cuánto va a aumentar la resistencia, cuán estable va a ser, cuánto va a aumentar su estabilidad volumétrica, va a depender del tipo de suelo, el contenido de cemento, condiciones de curado y la edad a la que realicemos los ensayos. Para tener una idea, en probetas moldeadas de suelo cemento a 28 días, bien curadas, el resultado de resistencia es de 1,5 a 6 megapascales. Estamos hablando de 15 a 60 kilos por centímetro cuadrado. Y el módulo de elasticidad a 28 días es del orden de 7000 megapascales. Tengamos en cuenta que, como en toda mezcla con cemento, las reacciones se interrumpen cuando las temperaturas bajan por debajo de los límites admisibles. Bien, en cuanto a los materiales que componen el suelo cemento, el estabilizado suelo cemento, vamos a ver, en principio vamos a tratar de usar suelos locales o de canteras que estén cerca. Vamos a ver que esos suelos no deben contener ácidos, ni sulfatos, ni materias orgánicas, que son todos elementos que detienen, modifican, perturban las reacciones puzolánicas. Y en el laboratorio vamos a determinar las cantidades adecuadas de cemento, agua y el peso por unidad de volumen, con el ensayo Proctor, al que debe compactarse la mezcla. El agua va a cumplir dos objetivos. Por un lado, va a lubricar los granos para obtener la densidad máxima, y por otro va a hidratar al cemento para que pueda reaccionar y endurecer y convertirse en una masa sólida. El cemento deberá cumplir las normas establecidas y el agua, lo mismo que el suelo, debe estar limpia y libre de álcalis, ácidos, sulfatos y materias orgánicas que, como vimos, perturban las reacciones del cemento. Los efectos que se producen en el suelo son distintos de acuerdo a que se trate de suelos granulares o suelos filos. El suelo cemento obtiene su estabilización principalmente por la hidratación del cemento y no por la cohesión y fricción interna del suelo, como sería el caso de un estabilizado granulométrico. En los suelos granulares, la acción cementante se produce en los puntos de contacto de los granos, y cuanto más continua sea la granulometría, menores vacíos vamos a tener entre las partículas y habrá mayores y de mejor calidad serán las áreas de contacto entre las partículas y por lo tanto más eficiente el efecto cementante. En un caso a analizar, las arenas monogranulares, o sea, del mismo tamaño, requieren una cantidad de cemento elevada porque justamente tienen una cantidad de vacíos muy grande y resultan económicamente no aptas para estabilizar con cemento.
En los suelos finos, el tipo de estructura que se produce es un tipo de estructura tipo panal de abeja, que envuelve a las partículas y es esa matriz la que genera la resistencia de la mezcla. Esa matriz hace que las partículas ya no puedan deslizar unas sobre las otras, con lo cual se produce una resistencia a los movimientos y a la acción del agua. En todos los casos se debe estudiar la granulometría y el cemento reduce plasticidad, no tanto como la cal, pero algunos óxidos e hidróxidos de calcio libres tienen, y aumenta fundamentalmente la resistencia a los efectos cortantes. Se reduce la afinidad con el agua de la arcilla en suelos finos y se reduce el hinchamiento también causado por la absorción de aguas y los efectos de congelamiento y deshielo que se reducen notablemente. A modo de guía, hay diversas publicaciones que establecen, en función del tipo de suelo, A1 a A7, qué porcentaje de cemento por peso de suelo deberíamos emplear. Entonces, con esos porcentajes empezamos a moldear probetas para para hacer el ensayo de congelamiento y deshielo, humedecimiento y secado según la norma, y voy a obtener también humedad óptima y PV máxima, densidad máxima del ensayo PRO. En cuanto a la construcción del suelo cemento, siempre tenemos en claro que queremos obtener una mezcla homogénea, adecuadamente compactada y curada. La capa inferior sobre la que se va a apoyar el suelo cemento debe cumplir todos los requisitos de la especificación que corresponda y estar aprobada. En general distinguimos dos tipos de mezclado para el suelo cemento. En el lugar en el que se distribuye el suelo cemento y se mezcla, se aplica agua, se remezcla y posteriormente se compacta, perfila y se cura, o en planta en la que se mezclan suelos traídos de cantera, cemento y agua, y luego se trasladan al frente de trabajo, a la cancha, para extender uniformemente y también se compacta, se perfila y se cura. Veamos el mezclado in situ. Si el material es del lugar, se pasa, ya lo tenemos ahí, si es de cantera lo debemos traer y distribuir en forma uniforme sobre la superficie de la capa inferior que deberá estar aprobada. La ejecución puede ser con una mezcladora móvil de un solo eje, la Pulvimixer, y si uso este equipo deberé realizar varias pasadas, o con reclamadoras de gran potencia que con una sola pasada en general garantizan una mezcla homogénea, uniforme y con humedad bien repartida. Las reclamadoras tienen la posibilidad de incorporar el cemento también con el mismo equipo. Si no, debo realizar para manejo y extendido del cemento, puede ser distribución en bolsas o con esparcidoras mecánicas que van adosadas a los camiones. La distribución en bolsas me hace necesario establecer un método para hacer una distribución en filas y columnas que sean más o menos de las mismas dimensiones para que el cemento esté repartido en forma homogénea. Las esparcidoras mecánicas se colocan en la parte trasera del camión y a medida que avanza el camión el cemento va fluyendo a través de ese espaciador y regula la cantidad de cemento. En el caso de las bolsas, una vez que se ha establecido la distribución en las canchas por filas y columnas, se sacan las bolsas y lo ideal es que la distribución se haga con del cemento se haga con rastra de púas o tramos de cadenas. En general se usa motoviniveladora, que es lo más usual, pero no lo óptimo. Vemos en estas fotografías, en la parte superior izquierda, una esparcidora de cemento, de qué forma va dejando caer y fluir el cemento en forma uniforme sobre la capa a estabilizar. Y en el margen inferior derecha vemos la distribución de bolsas sobre la superficie, o sea, los dos casos que hemos enumerado. A la izquierda y abajo vemos allá a lo lejos una reclamadora que ha realizado la mezcla ya del suelo y cemento y vemos cómo ha variado el color, y a la izquierda de esa misma foto vemos la esparcidora de cemento que viene hacia nosotros. Siguiendo con el mezclado in situ, veremos que también tenemos fotos aquí en la margen izquierda de la reclamadora y a la derecha la Pulvimixer, los equipos
de distinta calidad de trabajo. En lo que respecta a la reclamadora, por su gran potencia puede realizar la mezcla en forma muy uniforme, homogénea y a un espesor mucho mayor que la Pulvimixer, que como vimos requiere de varias pasadas para lograr los mismos resultados. ¿Cómo nos damos cuenta en el momento, en un ensayo no normalizado, que la mezcla se ha realizado bien? Y podemos abrir unas pequeñas zanjas y observar el color de la mezcla y ver si el color y la textura es uniforme desde arriba hacia abajo, la mezcla es satisfactoria. Si podemos distinguir el cemento por un lado gris y el suelo marrón por el otro, es que la mezcla no está bien realizada. Solo un ensayo cualitativo no normalizado. El agua lo podemos aplicar. En la mayoría de los equipos, Pulvimixer se aplica por delante del equipo, va un regador. En algunos tienen la posibilidad de incorporar en la misma zona de mezclado el agua, y en la reclamadora en general lo puede incorporar ella misma, aunque a veces es necesario el trabajo de camiones regadores con esparcidores de agua a presión por delante de la reclamadora. Como siempre, el número de pasadas va a depender de obtener la mezcla de suelo pulverizado, cemento y agua homogénea y uniforme, y hasta que no lo logremos deberemos seguir pasando. Como un resumen, se brinda acá las distintas etapas de la ejecución, en el caso del material existente, en el caso de la ejecución con suelos traídos de la cantera y el procesamiento que se hace para obtener suelo cemento. Lo que tiene que ver con el mezclado en planta, se trabaja con suelos traídos desde cantera. Hay una mezcladora que es la que va a tener que recibir, en general por una cinta transportadora, la alimentación del suelo, de uno o de varios suelos si es una mezcla de los mismos. Va a tener que tener un silo o varios silos de almacenamiento de cemento, con una tolva y con un sistema que haga que no se tape, que no se obstruya el pasaje y que tenga una fluidez necesaria como para garantizar que siempre salga la misma cantidad de cemento sobre la banda transportadora sobre la que va al suelo, y que es la que finalmente a la que se le va a incorporar agua y se va a realizar el amasado y mezclado. Finalmente el producto va a ir a una tolva de almacenamiento y cuando tengamos el camión se va a transportar en ese camión al frente de obra. Es muy importante aquí el control del tiempo de mezclado para garantizar que el producto sea homogéneo. Debemos estar atentos a las variaciones de humedad en los acopios y también la variación del material en lo que tiene que ver con la granulometría, y debemos realizar periódicamente calibraciones de planta al modo tal de establecer que lo que estamos midiendo sea realmente lo que está pasando. Tenemos en esta foto un esquema muy elemental de una planta pequeña de suelo cemento, en la que a la derecha se observan el silo de cemento, los acopios de suelo, la cinta transportadora que termina en un mezclador y en una tolva que es la que finalmente lo traslada, lo deja caer sobre el camión. Veremos ahora la etapa de compactación. Habíamos visto que el objetivo era obtener la máxima densidad con la humedad óptima determinada por el ensayo Proctor, porque la resistencia era función directa del grado de compactación obtenido. Los equipos a utilizar serán rodillos lisos y pata de cabra, vibradores, neumáticos. Será necesario realizar riegos si en las operaciones de mezclado y compactación se pierde humedad, y hay un lapso máximo de tiempo desde la puesta en contacto del suelo y el cemento y la finalización de las operaciones de 3 horas, que está establecido en función de que ya en ese horario, en ese plazo, en ese lapso de tiempo, se han realizado las reacciones puzolánicas, se han iniciado y se han generado enlaces que, si los sigo moviendo al suelo, compactando, los voy a romper. Las operaciones que continúan luego son las de acabado final, que tendrán que ver con la nivelación topográfica y el establecimiento de la sección
y el perfil transversal establecido. Un detalle que es a tener en cuenta en el suelo cemento es que hay que eliminar el encarpetado o lajas que se producen en la superficie. Estas son áreas planas que quedan cerca de la superficie y que pueden desprenderse del resto de la masa del suelo cemento y por lo tanto generan una zona de debilidad. La recomendación es pasar, una vez finalizadas las tareas de compactación y de nivelación, de conformación de la superficie, pasar una rastra de púas o cadenas para eliminar todas las áreas potenciales que se desprendan en ese momento, los denominados encarpetados superficiales. Finalmente, la superficie tiene que estar plana, compacta, cumpliendo con el perfil transversal y libre de huellas, bordes o fisuras, y se debe mantener húmeda durante todas las operaciones de acabada y hasta que se realice el riego de curado. El riego de curado se va a realizar con una emulsión asfáltica y tiene como objetivo mantener la humedad dentro de la masa de suelo cemento. Debe realizarse cuanto antes. En general se realiza un riego con agua y posteriormente el riego con emulsión asfáltica. Lo que tiene que ver con la inspección y controles serán los que están establecidos en el pliego de especificaciones y tienen como objetivo asegurar que el material cumple con lo que se ha especificado y con los requerimientos que tiene según proyecto. Se verá contenido de cemento, de agua, de mezclado, grado de compactación y curado, topografía. Y debemos recordar que el suelo cemento no debe quedar expuesto a intemperie, por eso hacemos el riego de curado, y que lo recomendable sería que a los 14 días, que es la etapa en la que ya lo habilitamos al tránsito, al menos de los equipos de obra, debería ya estar listo para ser cubierto por una capa superior. Los espesores usuales son de 15 centímetros, pudiendo reducirse en caso de tránsito muy liviano, en el caso de bases y subbases, a 12 centímetros, y en caso de tránsito pesado, mayoritario, los espesores de bases y subbases ser de 20 centímetros de suelo cemento. Es normal que, como todo material con cemento, los compuestos y las superficies queden con fisuras o se generen fisuras. En el suelo cemento, las caras verticales de las fisuras son irregulares y entonces existe una transferencia efectiva de cargas entre las caras. Tal es así que podemos asimilar su comportamiento a un pavimento intertrabado. Las fisuras son más anchas en la parte superior que en la inferior, pueden aparecer en los primeros días, y la magnitud que tenga la contracción y por lo tanto el ancho de fisura depende del tipo de suelo y del contenido de humedad que tuvo al momento de la compactación ese suelo cemento y obviamente el contenido de cemento. A mayor cantidad de cemento, mayor contracción. Hay mecanismos para retrasar la propagación de fisuras, pero siempre se van a propagar hacia las capas superiores. Bien, ahí terminamos con suelos estabilizados con cemento o suelo cemento, y ahora vamos a ver los suelos modificados con cemento, en los cuales la proporción de cemento que se incorpora es menor a la de lo que veníamos viendo hasta recién como suelo cemento. Va a corregir también algunas propiedades no deseadas del suelo para que sea apto a uso vial, y estamos hablando de pequeñas cantidades de cemento que hacen que estos suelos modificados con cemento se aglomeren y endurezcan ligeramente. El grado de mejoramiento también, como siempre, va a depender de la cantidad de cemento y tipo de suelo. En general, las modificaciones y mejoras que se generan son reducción de la plasticidad, reducción de la cantidad de partículas de tamaño arcilla, aumento de valor soporte y disminución de los cambios volumétricos. En general tenemos suelos limosos, limo-arcillosos, modificados con cemento.
En esos se logran mejoras para suelos que no serían aptos para usar como subrasante o incluso como base. Se busca reducir plasticidad e incrementar su resistencia. Se usa con suelos con índice de plasticidad en general menores de 15, menores de 18, y se puede emplear como capa antibombeo bajo pavimentos de hormigón. Por otro lado, en los suelos granulares que no cumplen especificaciones granulométricas, pueden ser mejorados, modificados con cemento y poder ser empleados como bases o subbases por mejorarle las condiciones con cemento. A continuación y hasta el final tienen un material de repaso en lo que se transcriben algunas condiciones del pliego de especificaciones de vialidad nacional, algunos requerimientos de aceptación, los ensayos de control y recepción que normalmente se piden, y un repaso de propiedades de suelos estabilizados con cemento.